Vamos a revisar la función de control de la lógica de frenado, ¿sí? Que es una función utilizada para puentes grúa principalmente, o para aquellas máquinas que tengan un freno mecánico que deba ser sincronizado con el freno eléctrico que es capaz de desarrollar el motor. Entonces, para ello estamos aquí en el manual de programación. Tenemos dos tipos de utilización de la función de frenado. Una que es para movimientos horizontales en lazo abierto y otra que es para movimientos verticales también en lazo abierto. Vamos a explicar la de movimientos verticales en lazo abierto. Para entender este tipo de gráficas debemos leer muy bien los ejes y leer los parámetros a los cuales están asociadas las gráficas. Entonces en esta imagen principal observamos que tenemos varias gráficas que están apiladas. Entonces la primera gráfica es la gráfica de frecuencia contra tiempo. Esta es la frecuencia de referencia que el variador le va a indicar al motor. La segunda gráfica es la corriente de magnetización contra el tiempo. Luego sigue corriente de torque en función del tiempo. Enseguida está la dirección de operación. Luego está el relé de activación del freno mecánico o el relé de salida. Luego está la función BCI. BCI es una función que básicamente nos indica la posición del freno mecánico. Entonces es una señal que va a una entrada digital y dependiendo de su estado indica si el freno mecánico está cerrado o está abierto, o está enganchado o está relajado el freno mecánico. Y finalmente está el estado del freno mecánico, como decíamos hace un momento, si el estado del freno es relajado o si está enganchado. ¿Vale? Aquí en la parte inferior de todas estas gráficas aparece el tipo de control motor que se tiene durante cada una de las etapas del movimiento de la grúa. Entonces, para empezar, vamos a posicionarnos en la gráfica que dice dirección de operación. Si observamos la gráfica que indica dirección de operación, es la que inicia toda la secuencia de las demás gráficas, ¿sí? En el tiempo, la primera gráfica que se activa es la gráfica de dirección de operación junto con la de corriente de magnetización. Básicamente, aquí estamos observando que cuando el variador recibe la señal de movimiento hacia adelante o la señal de arranque, lo primero que va a ocurrir en el motor es la magnetización y hay una corriente importante de magnetización. Esa corriente de magnetización como se dan cuenta es un poco más grande que la corriente de estado estable, ¿sí? Y está allí justamente para permitir una rápida aparición de torque en el eje del motor. Entonces observen cómo enseguida de la corriente de magnetización, lo siguiente que va a aparecer acá, lo siguiente que va a aparecer es justamente corriente de torque. Vemos cómo la corriente que produce torque empieza a incrementarse. Recordemos que una de las grandes ventajas del tipo de control motor vectorial es justamente la separación de esas dos componentes de corriente. Una componente que se encarga de controlar la magnetización del motor y otra componente que se encarga de controlar el torque. Aquí primero apareció la componente de magnetización y enseguida apareció la componente de torque. Observen cómo la corriente que produce torque va aumentando de forma progresiva. Se va incrementando de forma progresiva hasta que llega a un punto. Aumenta de forma progresiva hasta que llega a
a la frecuencia IBR. IBR es la frecuencia a partir de la cual el variador va a permitir que el freno mecánico se relaje, o es decir, el freno mecánico salga de operación. Es por eso que tan pronto como se alcanza esta frecuencia, que es la frecuencia IBR, ¿sí?, el freno mecánico desaparece o deja de operar. ¿Listo? Entonces, el variador da la orden de apertura del freno mecánico y va a esperar un tiempo definido por el parámetro BRT. Este es el tiempo de operación mecánica del freno. Entonces será de algunos milisegundos, puede ser 500 milisegundos, 600 milisegundos, dependiendo de la tecnología del freno. Una vez el freno se abra, la señal de confirmación del freno entra a través de una entrada digital del variador que hemos programado como la entrada BCI. Esa entrada recibe la señal de confirmación del freno mecánico, indicando que el freno mecánico ya se ha relajado, ya está abierto. Luego de que transcurre ese tiempo, lo que va a suceder es que el torque, la corriente del torque que estuvo estable mientras el freno mecánico se abría, la corriente de torque luego de ese tiempo va a empezar a incrementarse y justamente coincide con el aumento de la velocidad del motor. Entonces aquí tenemos la rampa de aceleración, cómo va incrementándose, o la velocidad se va incrementando hasta llegar a la velocidad de referencia de nuestra grúa. Observen cómo cuando finaliza la rampa de aceleración, ¿sí?, el torque, la corriente de torque, pues de inmediato cae a un valor determinado. Es decir, que ya el motor no está aplicando torque de aceleración, sino únicamente un torque de sostenimiento de velocidad. Aquí la velocidad se mantiene estable. Finalmente, luego de mantener la velocidad estable durante algún tiempo, observen cómo llega una orden de movimiento, ya no movimiento ascendente de la carga de la grúa, sino una orden de movimiento descendente. Por tal motivo, tan pronto como llega la orden de movimiento descendente, observen cómo la velocidad empieza a disminuir. Naturalmente, en el movimiento descendente de la carga mecánica o durante el descenso de la carga, el torque nuevamente debe incrementarse. Ya no es un torque de sostenimiento, sino en este caso sería un torque de frenado. Noten cómo la velocidad tiene pendiente negativa, mientras que el torque es positivo, entonces aquí la potencia es negativa. Por lo tanto, estamos hablando de una etapa de frenado. Y aquí hay algo muy interesante, y es que cuando la velocidad desciende hasta la frecuencia JDC, hay un salto de frecuencia desde un valor JDC positivo hacia un valor JDC negativo. En ese momento, lo que vamos a tener, observen cómo el torque sigue siendo negativo. Lo que vamos a tener es una aceleración, pero en sentido contrario, es decir, en movimiento de giro en reversa, ¿vale? Hasta que finalmente logra la velocidad de referencia y el torque nuevamente cae a un torque de sostenimiento de velocidad. Una vez ha estado algún tiempo durante este movimiento en reversa, ¿sí?, o durante el descenso de la carga, entonces viene aquí la orden de detención. Entonces observen cómo ya en este punto que tenemos acá, ya la orden no es ni de ascender ni de descender, sino tenemos una orden de parada en la grúa. Esa orden de parada, pues lo que va a producir es que inicie un proceso de desaceleración,
hasta que logra la frecuencia BEN, ¿sí? Esta frecuencia BEN, observen qué es lo que sucede. Viene acá, logra la frecuencia BN y veamos qué pasa. Cuando llega a la frecuencia BN, se activa este tiempo, que es el tiempo TBE, ¿sí? Es un tiempo de retraso para la actuación del relevo de salida, ¿sí? Entonces este es un tiempo de retraso para la actuación de este relevo. Y observen cómo el relevo que indica o que le da la orden de enganche al freno mecánico se activa justo después de este tiempo. Entonces una vez transcurre este tiempo, que es el que observamos acá, se cierra el freno mecánico, o se le da la orden, más bien se le da la orden de cierre al freno mecánico. Esperamos un segundo tiempo, que es el tiempo de actuación mecánica del freno, ¿sí? Y lo que se busca es que este es un tiempo máximo, entonces el freno mecánico debe cerrar antes de que finalice este intervalo de tiempo llamado BET, ¿sí? Entonces observen cómo esta línea punteada indica que el freno mecánico ya ha actuado, y a través de la entrada digital recibimos la señal de confirmación de que el freno mecánico nuevamente está cerrado, ¿sí? Cuando transcurre por completo el tiempo BET, observen cómo la corriente de magnetización cae a cero. Ya no se necesita magnetizar el motor porque tenemos confirmación de que el freno mecánico está cerrado, ¿sí? Y como consecuencia la corriente de torque también empieza a decrecer de forma progresiva hasta llegar a cero. Bueno, y esa fue la explicación de cómo opera la lógica de la secuencia de frenado con el Altivar Process 930 en un movimiento vertical, en un modo de control en lazo abierto, es decir, cuando no hay encoder en el eje del motor.